Un número desconocido me llamó todos los días a la misma hora después de que me acosté con mi ex de la prepa. Terminé contestando pensando que era spam, pero era una chica llorando preguntándome si yo sabía que ella todavía vivía con él, y en ese momento entendí que el hombre que me juró que ya habían terminado nunca le había dicho que su relación se había acabado. Yo soy de las que le da muchas vueltas a las cosas. Cuando algo termina, termina, y punto. Eso me lo dije a mí misma muchas veces durante los años en que Daniel Rivera no existía en mi vida más que como un hombre que aparecía de vez en cuando en conversaciones sobre la prepa, esas conversaciones que tienes cuando te reencuentras con alguien del pasado y empiezan a repasar quién era quién. ¿Te acuerdas de Daniel? Sí, me acordaba. Y luego la conversación seguía hacia otra parte y yo también seguía hacia otra parte, sin que eso me costara nada. Por eso no entendí del todo bien qué me pasó la noche que vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Era miércoles. Un miércoles ordinario de octubre, de esos que no tienen nada especial excepto que ya empieza a oscurecer más temprano y uno no se ha acabado de acostumbrar a eso todavía. Yo estaba en la sala de mi departamento con un plato de arroz con pollo encima de las piernas, la tele prendida con algo que no estaba viendo de verdad, y el teléfono boca abajo sobre el cojín a mi lado. Lo tenía boca abajo porque llevaba toda la tarde esperando una respuesta de una solicitud de trabajo que había mandado 2 semanas antes, y ya me había dado cuenta de que checarlo cada 5 minutos no aceleraba nada, solo me ponía más ansiosa. Entonces vibró una vez, el patrón corto de un mensaje, y lo volteé sin mucho entusiasmo pensando que era Laura preguntando si quería salir el fin de semana, o mi mamá mandando alguna foto de algo sin contexto, como hace siempre. Era Daniel Rivera, lo tenía guardado con apellido. Eso es algo que hago con ciertas personas sin pensarlo mucho, como una manera inconsciente de mantener una distancia que el contacto en sí mismo no establece. Las personas que son parte de mi vida cotidiana están guardadas solo con nombre. Las que están en otra categoría llevan apellido. Daniel Rivera. 4 años sin saber nada el uno del otro y ahí estaba su nombre, con apellido y todo. En mi pantalla a las 8 de la noche de un miércoles, el mensaje decía: oye, ¿cómo estás? Me quedé mirándolo un momento más largo de lo necesario. Pensé en no contestar. Eso fue lo primero que pensé, que lo más simple era no contestar, dejarlo en visto o ni siquiera en visto, seguir comiendo mi arroz y dejar que esas 3 palabras se quedaran flotando sin respuesta hasta que las 2 partes entendiéramos que así era mejor. Luego pensé en contestar algo breve y frío, algo que dijera lo que había que decir sin que yo tuviera que explicar nada. Estoy bien, gracias. Con punto al final. Que en mensaje de texto el punto final dice todo lo que las palabras no dicen, pero no hice ninguna de las 2 cosas. Le pregunté cómo había conseguido mi número nuevo, me dijo que mi prima Valeria se lo había dado en una reunión familiar a la que yo no fui porque ese fin de semana yo estaba con una amiga en otra ciudad. Le dije que iba a hablar con Valeria. Él dijo que no le echara la culpa a ella, que había sido él quien le había insistido bastante, y eso, por alguna razón, me pareció más honesto que si hubiera dicho que ella se lo ofreció sola. Al menos reconocía que había hecho el esfuerzo de conseguirlo. Escribimos durante un rato esa primera noche. No fue una conversación profunda ni reveladora. Fue el tipo de conversación que tienes cuando 2 personas que se conocieron en otro momento de sus vidas están midiendo el terreno sin que ninguna quiera admitir que lo está haciendo. ¿Cómo está tu familia? ¿En qué andas? Si yo también cambié de trabajo hace un tiempo, me moví a otro estado hace 2 años. ¡Qué bien! Ese tipo de intercambio que en otra persona te parecería vacío pero que con cierta gente funciona porque debajo de las preguntas ordinarias hay otra conversación que las 2 partes están teniendo en silencio. Lo que sí noté, aunque en ese momento no lo analicé tanto, era que él escribía diferente a como yo lo recordaba. El Daniel de la prepa era intenso de una manera que a los 16 años se siente romántica y a los 20 ya se siente agotadora. Muy presente, muy dependiente, ese tipo de persona que necesita saber exactamente cómo te sientes en todo momento y que interpreta el silencio como señal de algo malo. Este era más tranquilo, más dispuesto a dejar los espacios en paz. No sé si eso lo hace más atractivo o más desconocido, pero la combinación de ambas cosas me mantuvo escribiéndole más tiempo del que había planeado. Seguimos escribiendo durante 3 semanas. Casi todos los días, a veces muchos mensajes, a veces solo 1 o 2 antes de dormir. No le conté a nadie, no porque tuviera algo que esconder, sino porque sabía exactamente lo que me iban a decir y no tenía energía para defenderme de una opinión sobre algo que todavía no había pasado. Laura tiene una teoría muy articulada sobre los ex de prepa que suena razonable la primera vez que la escuchas y que sigue sonando razonable las siguientes veces también. La teoría dice que cuando un ex de prepa vuelve a aparecer en tu vida de adulta, generalmente es porque algo en su vida actual no está funcionando y ha confundido la nostalgia con algo más. Yo le había dado la razón muchas veces cuando era la vida de otra persona. Esa vez preferí no poner la teoría a prueba. A finales de octubre Daniel me dijo que iba a estar en mi ciudad el último fin de semana del mes. Un viaje de trabajo, me explicó, pero que quedarse unos días extra no le costaba nada. Me preguntó si quería vernos a tomar un café. Contesté que sí casi antes de terminar de leer la pregunta. Luego puse el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo un momento. Nos encontramos el sábado por la tarde en un café que yo había elegido precisamente porque era un lugar donde yo no iba regularmente. Quería terreno neutral, un sitio sin historia previa, sin meseros que me conocieran de nombre ni rincones que me hicieran pensar en otras cosas. Llegué 5 minutos tarde a propósito. Es algo que hago cuando estoy nerviosa y no quiero que se note. Si llegas después del otro, tienes unos segundos para leer la situación antes de que la situación te lea a ti. Estaba en una mesa del fondo. Se levantó cuando me vio entrar,
y ese gesto simple, levantarse, fue suficiente para que algo se moviera en mi pecho de una manera que no había esperado y que decidí en ese momento ignorar hasta nuevo aviso. Nos quedamos ahí 4 horas, eso fue lo que me desconcertó, que fue fácil. La facilidad de esa tarde fue lo más inesperado, más que cualquier otra cosa, porque yo había llegado preparada para que fuera raro o incómodo o lleno de esos silencios que aparecen cuando dos personas tienen historia pero ya no se conocen bien. Y no fue ninguna de esas cosas. Fue fácil de la manera en que pocas cosas son fáciles cuando ya eres adulta y llevas años acumulando capas de cuidado alrededor de lo que te importa. Hablamos de verdad, de cómo los dos habíamos cambiado, de cosas que habíamos hecho mal en distintos momentos de nuestras vidas. Él habló de una época difícil que había tenido a los 22, cuando perdió un trabajo que le importaba mucho y pasó casi un año sintiéndose sin dirección. Yo hablé de una relación que había terminado hace 3 años de una manera que todavía me costaba describir bien, no porque hubiera sido devastadora sino porque había sido gradual, ese tipo de final que no tiene un momento específico sino que simplemente un día te das cuenta de que ya terminó sin que nadie lo haya dicho en voz alta. Mencionó que había salido con alguien durante un tiempo pero que eso había terminado hacía más de un año. Lo dijo de pasada, sin darle peso, como dato de contexto. Yo no pregunté más. No sentí que necesitara hacerlo. Cuando salimos ya era de noche y la calle afuera del café tenía ese ruido específico de un sábado por la tarde que se está convirtiendo en noche. Me acompañó hasta mi coche, que estaba estacionado a media cuadra. Nos quedamos parados en la banqueta un momento sin ninguna prisa particular. Me dijo que había sido la mejor tarde que había tenido en mucho tiempo. Lo dijo directo, sin adornos, de la manera en que dice las cosas alguien que ya no necesita impresionar a nadie. O yo le creí. Cuando llegué a mi departamento esa noche y puse las llaves en la mesa de la entrada, me fui directo al sillón de la sala, el mismo sillón donde había recibido su mensaje semanas antes. Me senté y me di cuenta de que estaba sonriendo sola en un cuarto vacío, y eso me pareció al mismo tiempo un poco ridículo y completamente honesto. Lo que vino después pasó despacio y luego de golpe, que es como pasan casi todas las cosas que importan. Nos vimos el domingo también. Fuimos a caminar a un parque que él recordaba vagamente de cuando éramos chicos y que resultó ser más pequeño de lo que los dos lo recordábamos, como pasa con los lugares de la infancia. Caminamos durante 2 horas sin ningún destino específico, parando cuando queríamos, hablando de cosas sin importancia y también de cosas con mucha importancia, mezcladas sin orden, que es como funciona una conversación cuando dos personas están siendo honestas sin esforzarse demasiado en serlo. El lunes en la noche, antes de que él tomara su vuelo de regreso, me quedé en su hotel. No fue una decisión que tomé con mucha deliberación. Fue una decisión que se sintió natural de una manera que no había sentido en mucho tiempo, y a veces eso es suficiente. A veces la naturalidad de algo es en sí misma una razón. Al día siguiente me despedí de él en el vestíbulo del hotel a las 6 de la mañana. Todavía estaba oscuro fuera. Él tenía que llegar al aeropuerto con tiempo y los dos habíamos dormido poco. Me besó en la frente antes de entrar al elevador, un gesto que no esperaba y que se quedó conmigo más tiempo del que habría predicho. Yo salí a la calle y el aire de octubre estaba frío y todo se sentía muy quieto, como cuando la ciudad todavía no termina de despertar y tienes la banqueta casi para ti sola. Manejé de regreso a mi departamento con la calefacción al máximo y la radio en algo que no recuerdo. Llegué, me duché, desayuné, fui al trabajo. Todo normal, todo en su lugar. 2 días después empezaron las llamadas. El primer día lo ignoré sin pensarlo mucho. Era un número que no tenía guardado, sin nombre, con código de área de un estado que no era el mío ni el de Daniel. Era un martes en la mañana y yo estaba en mi escritorio tratando de concentrarme en un reporte que tenía que entregar antes del mediodía. El teléfono vibró, vi que era número desconocido, lo dejé sonar. Tengo esa costumbre con los números que no reconozco, especialmente en horarios de trabajo. Si es importante, dejan mensaje. Si no dejan mensaje, no era tan importante. No dejaron mensaje. Lo olvidé antes de terminar el párrafo en el que estaba. El segundo día volvió a llamar. Exactamente a las 8:47 de la mañana. Sé la hora exacta porque esa mañana yo estaba desayunando y puse el teléfono boca arriba sobre la mesa cuando empezó a sonar. Vi la hora en la pantalla junto al número, y pensé que era raro pero no lo suficientemente raro como para hacer algo al respecto. Seguí sin contestar. Seguí sin recibir mensaje. El tercer día lo mismo. 8:47, el mismo número. Para ese tercer día empecé a notar el patrón, pero me lo expliqué de maneras que me resultaban razonables. Quizás era algún sistema automático de una empresa que tenía mi número en su base de datos. Quizás era un recordatorio de cita médica o dental que alguien había programado con mi número por error. Las llamadas automáticas a veces funcionan así, con horarios fijos, repitiendo el intento durante varios días antes de darse por vencidas. El cuarto día confirmé que era siempre a la misma hora y empecé a sentir algo que no era exactamente intriga sino más bien esa incomodidad leve que produce algo que no entiendes. Seguí sin contestar. Seguía sin haber mensaje. El quinto día lo mencioné de pasada durante el almuerzo con una compañera del trabajo. Le dije que un número me llamaba todos los días a la misma hora sin dejar mensaje. Ella me dijo que probablemente era spam sofisticado, que había aplicaciones que hacían eso para asegurarte de encontrarte disponible antes de transferirte a un operador real. Me pareció plausible.
me dijo que lo bloqueara. Pensé en hacerlo, pero no lo bloqueé. Y no supe explicarme bien por qué no lo hice. El sexto día, en vez de bloquearlo, lo guardé en mis contactos como número raro. No tenía ninguna razón lógica para guardarlo en lugar de bloquearlo. Fue un impulso pequeño e inexplicable, como cuando decides conservar algo que no sabes si vas a necesitar pero tampoco estás segura de querer tirar. El séptimo día era martes. Yo estaba desayunando en mi cocina, café con leche y una tostada, la ventana con un poco de luz de la mañana entrando desde afuera. A las 8:46 agarré el teléfono y lo puse sobre la mesa frente a mí. Lo miré. A las 8:47 en punto sonó. Número raro. Me quedé mirándolo sonar durante 4 o 5 segundos. Luego pensé, si es spam lo confirmo en 10 segundos y lo bloqueo. Si es alguien que tiene el número equivocado le digo que se equivocó y ya. Si es algo más, lo sabré cuando conteste. No contestar tampoco me ha dado respuestas en 7 días, deslicé para contestar, el primer segundo fue silencio. No el silencio de una grabación que todavía no empieza ni el silencio de una mala señal. Era el silencio específico de una persona que está al teléfono y que no esperaba que yo fuera a contestar. Alguien que llevaba días marcando y de pronto, en el séptimo intento, la línea se abrió de verdad y no sabe qué hacer con eso. Luego escuché una respiración, controlada pero no del todo. El tipo de respiración de alguien que está tratando de mantener la compostura sobre algo que no está compuesto del todo. Luego escuché mi nombre, no como pregunta, no como eres tú, sino como confirmación, como si ella ya supiera que era yo y simplemente necesitara decirlo en voz alta para empezar. Esa distinción me pareció importante aunque en ese momento no habría podido explicar por qué. Le dije que sí, que era yo, y le pregunté con quién hablaba. Hubo una pausa breve. Cuando habló de nuevo noté la textura de su voz. Hay una manera muy específica en que suena la voz de alguien que ha estado llorando mucho y ha parado hace relativamente poco, un poco ronca en los bordes, con una fragilidad que no es debilidad sino agotamiento, como si las palabras costaran más esfuerzo del normal. Me dijo que se llamaba Sara, me dijo que tenía una pregunta y que necesitaba que yo le dijera la verdad, que le prometiera que le iba a decir la verdad antes de que ella preguntara, porque si yo le decía que no sabía nada cuando sí sabía, ella necesitaba saberlo de todas formas, y que por eso me estaba pidiendo la promesa primero. Yo no le prometí. No podía prometer algo sin saber de qué se trataba. Le dije que dependía de la pregunta, que si yo sabía algo se lo iba a decir, pero que primero tenía que saber de qué me estaba hablando. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Yo estaba sentada completamente quieta en mi silla de la cocina con el teléfono pegado a la oreja y la tostada sin comer frente a mí y el café todavía caliente echando vapor en el aire. Esperé. Sara me preguntó si yo sabía que ella todavía vivía con él. Yo no entendí de inmediato. Le pregunté de quién me estaba hablando. Ella dijo el nombre de Daniel. El café se enfrió. La tostada se quedó ahí. Yo no me moví durante los siguientes 30 segundos, que es mucho tiempo para no moverse. No colgué. Eso es lo primero que quiero aclarar porque durante los días que siguieron me pregunté muchas veces qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, si hubiera dicho que se había equivocado de número o que yo no sabía de qué me estaba hablando y hubiera puesto fin a esa conversación antes de que empezara de verdad. Me lo pregunté sin una respuesta clara. Lo que sí sé es que no colgué, y que la razón por la que no colgué fue algo instintivo que venía de antes de que mi cerebro tuviera tiempo de procesar lo que estaba pasando. Le dije que me explicara, Sara me explicó, y yo escuché sin interrumpir, sentada en esa silla de la cocina con la espalda recta y la mano libre plana sobre la mesa, como si necesitara tener algo sólido debajo de la palma para quedarme quieta mientras escuchaba. Ella y Daniel llevaban 2 años y 8 meses juntos. Se habían conocido en el trabajo, en una empresa donde los dos habían coincidido durante un proyecto temporal, y lo que empezó como cenar juntos a veces se convirtió en algo serio gradualmente, sin que ninguno de los dos hubiera planeado que fuera así. Hacía 1 año y medio se habían mudado juntos. Firmaron contrato de arrendamiento los dos. Combinaron cuentas para los gastos del departamento. Tenían rutinas construidas, cosas compartidas, la clase de vida que se tarda tiempo en armar y que desde afuera parece sólida porque en muchos aspectos lo es. Hacía aproximadamente 6 semanas, me dijo, él había empezado a comportarse diferente. No de manera dramática ni obvia, sino de esa manera sutil que es mucho más difícil de señalar porque cada cosa por separado tiene una explicación razonable. Más distraído durante las cenas. Respondiendo mensajes de manera más escueta. El teléfono siempre boca abajo cuando antes nunca lo hacía. Llegando a casa un poco más tarde de lo habitual sin que la razón fuera especialmente convincente. Ella lo había confrontado una vez, a las 2 semanas de haber notado el cambio, y él le había dicho que estaba con mucho estrés en el trabajo, que había un proyecto complicado que le estaba costando más de lo que había esperado. Ella le creyó, no porque fuera ingenua sino porque no tenía ninguna razón concreta para no creerle. El estrés de trabajo era algo real y verificable. La historia tenía sentido, hasta que encontró mi nombre en su teléfono. No encontró los mensajes, me dijo. Él los había borrado, o la conversación entera estaba archivada en algún lugar donde ella no llegó. Lo que encontró fue mi nombre en las llamadas recientes, varias veces, y en algún lugar dentro de los contactos. Le preguntó quién era yo. Él le dijo que era una amiga de la prepa con la que había vuelto a conectar de casualidad, que nos habíamos tomado un café cuando él estuvo de visita en mi ciudad, que habíamos sido novios hace muchos años pero que eso era historia antigua y no había de qué preocuparse.
Lo que no le dijo era que entre él y yo había pasado algo más que un café. Lo que tampoco le dijo, y esto fue lo que me costó más trabajo procesar cuando Sara me lo explicó, era que él y ella hubieran terminado, porque no habían terminado. Él seguía viviendo en ese departamento, seguía compartiendo esa cama, seguía siendo su novio en todo lo que ella podía ver, en todo lo que cualquier persona desde afuera podría ver. No había habido ninguna conversación de ruptura, no había habido ningún acuerdo, simplemente él había decidido, en algún momento, actuar como si las cosas fueran de una manera mientras que la realidad era otra completamente distinta. Sara consiguió mi número a través de un camino que me explicó pero que era lo suficientemente indirecto como para que se me perdieran algunos pasos. Entendí que había llegado a Valeria de alguna manera, que Valeria no le había dado el número directamente sino que lo había dejado accesible en algún contexto y Sara lo había tomado de ahí. No pregunté más detalles porque no eran los detalles que importaban en ese momento, lo que me dijo después importaba, que llevaba una semana llamándome, que el primer día que marcó colgó antes de que sonara, que el segundo día dejó que sonara pero colgó antes de que yo contestara, o antes de que llegara al buzón, que fue armando el valor de a poco, llamada por llamada, hasta ese séptimo día en que finalmente se quedó en la línea lo suficiente para que yo contestara. Le pregunté por qué siempre a la misma hora, me dijo que era la hora a la que Daniel salía de correr por las mañanas, 45 minutos, siempre. Era el único momento en que ella tenía certeza de que él no iba a estar en el departamento y de que si yo contestaba y decía algo que ella no quería que él escuchara, al menos ese riesgo estaba controlado. Eso me dijo algo sobre el nivel de cuidado con el que había planificado cada uno de esos 7 días. No era impulsivo, era metódico. Era alguien que necesitaba saber algo y que había encontrado la única ventana segura para intentar averiguarlo. Cuando terminó de hablar hubo un silencio. Yo lo dejé estar un momento antes de hablar, luego me preguntó si era verdad. Si yo sabía que ella existía y que seguían juntos, le dije que no. Le dije que él me había mencionado haber salido con alguien pero que lo había presentado como algo que había terminado hacía más de un año. Le dije que no había ninguna señal, ninguna cosa concreta, que me hubiera hecho pensar que estaba mintiendo, porque no la había. Le dije todo eso en voz tranquila aunque por dentro estaba procesando varias cosas al mismo tiempo de una manera que no era exactamente ordenada. No era tristeza, no era solo enojo. Era algo más parecido a cuando llevas un rato en una habitación que creías conocer bien y de repente alguien enciende una luz que estaba apagada y resulta que la habitación tiene paredes en lugares donde tú pensabas que no había nada. Ella me creyó, o al menos eso me pareció. Su respuesta no sonó a que estuviera dudando de lo que yo le decía, sino a que lo que yo le decía confirmaba algo que ella ya había sospechado pero que necesitaba escuchar de otra persona para poder tratarlo como real. Me dijo, gracias por contestar. Esa frase me quedó, no tanto por las palabras en sí sino por cómo las dijo, con un tono que hacía evidente que las había tenido guardadas desde antes, que había pensado en ese momento, en ese gracias específico, durante los 7 días que había tardado en llegar a él. Le pregunté si estaba bien, dijo que no, pero que iba a estarlo. No sé si fue la respuesta más honesta que alguien me ha dado a esa pregunta o si simplemente suena así porque venía de alguien que en ese momento no tenía energía para construir nada más elaborado. Probablemente las dos cosas. Colgamos, me quedé sentada en la cocina durante un tiempo que no me di. Afuera la mañana siguió siendo mañana. El vecino de arriba hizo el ruido de siempre moviéndose por su departamento. Un coche pasó por la calle. Todo igual que antes, que es una de las cosas más desorientadoras que existen, que el mundo afuera no registra los momentos que adentro tuyo lo reorganizan todo. Luego abrí mi conversación con Daniel. Estaba ahí, completamente normal, con el historial de semanas de mensajes que en ese momento se veían como algo escrito por dos personas que yo ya no reconocía del todo. Vi el último mensaje que él me había mandado 2 días antes, algo sobre una serie. Vi el corazón que yo le había puesto, cerré la aplicación, abrí la de llamadas y busqué su número, llamé. Contestó al tercer timbre. Su voz era completamente normal. Ese tono despreocupado, ligeramente sorprendido en sentido positivo, de alguien que recibe una llamada inesperada de una persona que le gusta. Oye, qué sorpresa, normalmente me escribes. Con una pequeña risa al final, de esas que comunican que la situación es agradable y que está disponible para lo que sea que yo quisiera. Eso me molestó más que cualquier otra cosa, ese tono de normalidad. Que su voz no registrara nada, que pudiera estar del otro lado del teléfono sonando exactamente igual a como sonaba cualquier otro día mientras su novia estaba en algún lugar de ese departamento que compartían y yo acababa de pasar 30 minutos escuchando todo lo que él había construido en paralelo. Le dije, acabo de hablar con Sara. Silencio, fue un silencio diferente a cualquier otro silencio de nuestra conversación anterior. No era el silencio de alguien que piensa qué responder. Era el silencio de alguien que acaba de entender exactamente qué significa lo que escuchó y está calculando, en tiempo real, qué tan grande es el problema y desde qué ángulo conviene enfrentarlo. Yo no dije nada más. Lo dejé en ese silencio. Cuando empezó a hablar lo primero que dijo fue mi nombre. No como respuesta sino como intento de reorganizar el espacio, como si decir mi nombre en voz alta pudiera hacer que la conversación siguiera siendo la que él hubiera querido que fuera. Luego dijo que podía explicarme. Le dije que no me interesaba la explicación todavía, que lo que me interesaba era saber si era verdad, si él seguía viviendo con ella, si ella no sabía que supuestamente habían terminado, si lo que me había dicho esa tarde en el café, que esa relación había terminado hacía más de un año,
era mentira de principio a fin o era alguna versión distorsionada de algo que él se había creído. Él no dijo que no, lo que dijo fue que la situación era complicada, que él y Sara llevaban mucho tiempo mal, que hacía meses que sentía que la relación ya no funcionaba pero que no había encontrado el momento de tener esa conversación porque esas conversaciones son difíciles y se van posponiendo, que cuando volvió a hablar conmigo y pasó, lo que sintió fue algo real, algo que no había sentido en mucho tiempo, y que no quería perderlo por algo que de todas formas consideraba que ya estaba terminado en lo que importaba, aunque todavía no se hubiera dicho en voz alta, usó la palabra emocionalmente. Dijo que emocionalmente ya habían terminado o yo lo escuché terminar de hablar sin interrumpirlo. Luego le dije, la situación no es complicada, tú mentiste, eso es sencillo. Él dijo que yo no entendía lo que era llevar tanto tiempo con alguien y querer terminar algo sin hacerle daño. Le dije que probablemente tenía razón, que yo no había estado en esa situación y no podía saber exactamente qué se siente, pero que lo que sí sabía era que Sara había pasado 7 días llamando a mi número a las 8:47 de la mañana porque era el único momento en que ella tenía la certeza de que él no estaba en el departamento, que eso no era abstracto, que eso era una persona real construyendo una estrategia de 15 minutos cada mañana para poder hacer una pregunta que no debería haber tenido que hacer, que eso no era una situación complicada, eso era el resultado directo de que él había decidido mentirle a ella sobre lo que estaba pasando y mentirme a mí sobre lo que era su vida. Él empezó a decir algo más. No lo dejé terminar, le dije que no me llamara, que no me escribiera, que lo iba a bloquear en ese momento y que lo que hiciera con su vida después de eso ya no era asunto mío. Colgué. Lo bloqueé de inmediato, antes de que pudiera llamar de regreso o mandar un mensaje. No quería darme tiempo de pensarlo 2 veces. Cuando bloqueas a alguien justo después de haber dicho lo que tenías que decir, hay una pequeña satisfacción en la velocidad, en no dejar ventana. Luego abrí mis contactos, busqué, número raro, y cambié el nombre a Sara. Lo guardé así, no porque tuviera un plan de volver a hablar con ella, sino porque borrarlo después de todo lo que había significado esa mañana se sentía como una pequeña traición que no quería cometer. Quedarse con el número era la manera más simple de reconocer que esa persona había existido en mi mañana y que eso importaba, aunque no supiera qué iba a hacer con eso. Me levanté, tiré la tostada que seguía en el plato, lavé la taza del café, agarré mi bolsa y fui al trabajo. La gente que no ha estado en esa situación a veces piensa que el peor momento es el de la revelación, el instante en que sabes. Y sí, ese momento es duro, pero lo que más cuesta no es ese momento sino todos los que vienen después, cuando ya estás haciendo cosas cotidianas, lavando un plato o esperando que el semáforo cambie o poniéndote los audífonos para escuchar algo en el metro, y tu mente empieza a repasar conversaciones con ojos nuevos. Cada cosa que él dijo, cada cosa que tú dijiste sin saber lo que él sabía, la tarde en el café, el parque, la mañana del martes en el vestíbulo del hotel con el aire frío afuera, todo eso revisitado desde un ángulo diferente, con información nueva, y la sensación específica de haber participado en algo sin tener el guión completo, eso es lo que llegó esa noche cuando me quedé sola en mi departamento, y las noches siguientes, pero de eso ya hablaré después. 3 semanas después llegó un mensaje de un número que no reconocí. Lo leí pensando que era publicidad, uno de esos mensajes de texto de empresas que te mandan ofertas sin que tú las hayas pedido. Decía, soy Sara, sé que no me debes nada y que esto puede ser raro, pero quería decirte algo si me lo permites. Lo leí 2 veces, luego contesté, dime. Tardó unos minutos en responder. Yo estaba en casa, un domingo por la tarde, con nada urgente que hacer. Esperé. Me contó que la tarde en que yo llamé a Daniel fue la misma tarde en que él llegó al departamento diferente. Ella lo describió como que traía algo encima, una tensión que no sabía interpretar pero que reconoció de inmediato como algo distinto al estrés de trabajo que él le había dicho que tenía. Lo confrontó antes de la cena, antes de que él tuviera tiempo de preparar ninguna versión. Él habló, no de manera completamente honesta, según Sara, sino más bien de la manera en que habla alguien que sabe que ya no puede seguir diciendo que no pasa nada pero que todavía intenta controlar cuanto admite y en qué orden. La conversación duró horas. Sara me dijo que hubo momentos en que ella gritó y momentos en que no pudo hablar, que él lloró en algún punto, lo cual la descolocó porque no lo había visto llorar casi nunca, que dijeron cosas de las que probablemente ninguno de los dos estaba orgulloso del todo, que al final de esa noche, cerca de la medianoche, él empacó una maleta con lo esencial y se fue a casa de un amigo. No me contó todos los detalles de esa conversación, me contó los contornos. Me imagino que los detalles son de ella, que pertenecen a ese espacio privado que se forma entre 2 personas cuando una relación se deshace y que no tiene por qué compartirse con alguien que acaba de entrar a la historia por la puerta lateral. Lo que sí me dijo fue que esa primera semana había sido muy difícil, que hubo días en que no tenía apetito y que comía porque sabía que debía hacerlo pero sin ganas, que el departamento se sentía diferente sin él aunque no fuera un lugar que ella amara especialmente, que a veces se quedaba mirando cosas suyas que todavía estaban ahí, una chaqueta colgada en la entrada, un libro en la mesita de noche, y tenía que decidir si guardarlas o dejarlas hasta que él viniera por ellas. Pero luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que lo que yo le había confirmado esa mañana, ese martes a las 8:47, le había dado algo que ella no sabía que necesitaba, certeza, no sobre mí específicamente, sino sobre la situación completa, que cuando llevas tiempo en una relación donde algo está mal pero no puedes poner el dedo exactamente en qué, tu mente empieza a trabajar en tu contra,
Empieza a generar posibilidades y a descartarlas y a volver a generarlas, y llegas a un punto en que no sabes si lo que percibes es real o si eres tú quien está creando el problema. Que esa ambigüedad, esa niebla constante de no saber con certeza, es en muchos sentidos más agotadora que saber algo malo. Lo que yo le confirmé esa mañana, dijo, le quitó la niebla. Y aunque lo que vino después fue duro, al menos fue real, al menos tenía forma, al menos podía ver dónde estaba parada. Me agradeció por haber contestado. Me agradeció específicamente eso, no haberle dicho que se había equivocado de número, no haber colgado, no haberle dado una respuesta que la dejara exactamente donde estaba. Me dijo que no sabía si yo hubiera podido hacer esas cosas, pero que agradecía que no las hubiera hecho. Yo no supe bien qué contestarle durante un momento. Estuve mirando la pantalla de mi teléfono en ese domingo silencioso pensando que se dice en una situación así. No hay un protocolo. No hay una respuesta correcta que alguien te enseña para cuando una mujer a quien nunca has visto te agradece haber sido honesta sobre una situación en la que ninguna de las dos debería haber estado. Le escribí que lo sentía, que ojalá ninguna de las dos hubiera tenido que pasar por eso, que me alegraba de que ya supiera la verdad aunque la verdad hubiera llegado por un camino que no era el que se merecía. Ella tardó un momento en responder. Cuando lo hizo dijo, yo también. Y luego, después de una pausa, agregó algo que me quedé pensando mucho tiempo después de que esa conversación terminó, me pregunto qué hubiera pasado si nunca contestas. Le dije que yo también me lo había preguntado. La respuesta honesta es que no lo sé. No sé qué habría hecho Daniel con una situación que claramente no sabía cómo resolver. No sé si hubiera tomado el control en algún momento o si hubiera seguido posponiendo hasta que las circunstancias se lo resolvieran por él, que es lo que hacen muchas personas cuando no quieren enfrentar algo directamente. No sé cuánto tiempo más hubiera durado esa niebla para Sara. No sé qué hubiera pasado con lo que Daniel y yo habíamos tenido, si es que hubiera seguido siendo algo, que ya no lo era de ninguna manera, pero en un universo paralelo donde yo nunca contesté podría haber continuado siendo algo construido sobre una mentira que yo no sabía que era una mentira. Hay cosas que no se pueden saber porque dependen de un momento de decisión que ya tomaste de una manera y no de la otra. Lo que sí sé es que Sara llamó durante 7 días seguidos, a las 8:47 de la mañana, calculando los 45 minutos de la carrera de Daniel con una precisión que habla de cuánto necesitaba hacer esa llamada y de cuánto le costó armarse para hacerla. Y que yo contesté el 7º día casi por impulso, sin guión, sin saber que venía, con la tostada en la mesa y el café todavía caliente. No volvimos a escribirnos después de ese domingo. No hizo falta y creo que las dos lo sabíamos. Hay personas que aparecen en tu vida por una puerta muy específica, cumplen lo que vinieron a cumplir, y se van por la misma puerta. Forzar algo más allá de eso sería desnaturalizar lo que fue, convertirlo en otra cosa para satisfacer una necesidad de continuidad que no siempre es real. A Daniel no lo volví a contactar. No tuve curiosidad de saber cómo le fue después. Eso también es algo que me pregunté sobre mí misma en su momento, porque durante un tiempo sí sentí curiosidad, esa curiosidad incómoda que produce a alguien que te importó aunque hayas decidido que ya no, pero se fue, y cuando se fue entendí que ya no quedaba mucho que resolver. Semanas después le conté todo a Laura. Me senté frente a ella en su cocina con 2 tazas de té y le conté desde el principio el mensaje de Daniel, las 3 semanas de conversaciones, el fin de semana, el número desconocido llamando todos los días a la misma hora, Sara, la conversación, la llamada a Daniel, el bloqueo, y el mensaje de ese domingo 3 semanas después. Laura me escuchó sin interrumpir, que es algo que ella no hace casi nunca porque es de las personas que piensan mientras hablan y que necesitan insertar sus pensamientos en los momentos en que los tienen o los pierden. El hecho de que esta vez no lo hiciera me dijo que estaba procesando algo de verdad. Cuando terminé, tomó su taza, bebió un poco de té, y dijo, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Le pregunté ¿qué contestaste? Tenía razón. Esa es, en cierta forma, la parte más inexplicable. No soy de las que contestan números desconocidos. Tengo esa regla desde hace años, más por hábito que por razón concreta, y la sigo casi siempre sin pensarlo. Ese día algo me hizo no bloquear el número durante 6 días y luego, el 7º, contestar. No tengo una explicación que suene bien. No hubo ninguna voz interior ni ninguna señal. Solo fue lo que fue que esa mañana, con el desayuno en la mesa y el número brillando en la pantalla, deslicé para contestar. Pero a veces pienso que Sara también lo sabía, de alguna manera que no es completamente racional. Que siguió llamando durante 7 días porque en algún lugar debajo del miedo y de la duda había algo que le decía que eventualmente yo iba a contestar. Que valía la pena seguir intentándolo una mañana más. Y resultó que sí. Y eso, al final, fue suficiente para las dos.